bienvenidos a los Parisi en la red. Este día domingo, fin de semana lluvioso, pero puras buenas noticias. Nosotros se lo dijimos, especialmente mi hermano Antonino le dijo la semana pasada de que la semana que acaba de terminar iba a ser una semana con tendencia al alza y así fue. ¿Cuáles fueron las buenas noticias? Bueno, que la señora Angela Merkel finalmente lideró la reunión de líderes europeos y llevó finalmente a una flexibilización de los paquetes de medidas con los apoyos tanto a España como a Italia. Y redundó en que el precio del cobre se fue a las nubes a $3.50. No solamente eso, sino que con un precio del cobre de $3.50 necesariamente hace que caiga significativamente el precio del dólar. Recordemos que durante toda la semana el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, mira, todo el mundo, hasta el presidente de la República, nos estuvo asustando de que venía mala la economía en Chile. El desempleo cayó en su trimestre móvil, es decir, que hubo más empleo, y el precio del cobre, como recién se los decía, a $3.50, completamente impensado por todos, excepto por ustedes y los Parisi en la red. Franco, porque, disculpa Claudita, dale, que te saludo al tiro, y lo que ocurrió es muy sencillo, pero muy sencillo. Europa, al llegar en este acuerdo, disminuye la incertidumbre. Lo que está ocurriendo en el mundo es que hay una gran falta de confianza en sus líderes políticos, no solamente en Europa, sino que también en Estados Unidos. Afortunadamente, este acuerdo europeo de más de 100.000 millones de euros, que no es mucha plata, para cualquier mortal como nosotros es demasiada, pero a nivel país no es mucha plata, ha permitido disminuir la incertidumbre internacional y por eso vamos a vivir una semana de altos índices bursátiles con una caída en el dólar. Claudita, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Franco? Y un datito a propósito de los buenos resultados. La bolsa chilena es la sexta que más subió entre los principales mercados en este 2012. Pero va a ser así, Claudita. Lo que ocurre es que como los chilenos estamos trabajando más, hay más trabajo, aunque no nos alcanza la plata, por razones que hemos discutido aquí largamente, bueno, las AFP tienen más plata y como tienen más plata las AFP, tienen que comprar acciones principalmente en Chile y eso hace que suban. Sumado a lo anterior, se ha dado este fenómeno de compra de empresas entre ellos mismos. Lo que ocurrió entre LAN y TAM, por ejemplo, bueno, va a permitir de que las empresas chilenas continúen comprándose entre unas y otras y va a llevar que sí o sí siga subiendo las acciones. Aun cuando se va a mantener la volatilidad, y esto se lo adelantamos. Si bien bajó la volatilidad producto de este acuerdo europeo, nosotros deberíamos ver que a finales de agosto, principios de septiembre, la volatilidad vuelve a subir. ¿Y por qué va a volver a subir? Por una razón muy sencilla. Se vienen las elecciones en Estados Unidos. Está bastante reñida la elección entre Barack Obama y el republicano, y eso va a llevar sí o sí a una mayor incertidumbre y esa incertidumbre va a redundar en algún grado de caída en las bolsas internacionales y por supuesto un repunte transitorio del dólar. ¿Qué es lo bueno de esto, Claudita? Que el dólar ya tiene un techo, 510. Y también será... tiene un piso de 4.90. El dólar debería moverse en esas vecindades en los próximos meses, aun cuando pueden haber algunas situaciones de episodios que corte ese techo y ese piso, pero deberían ser solamente transitorias. Antonino, que está en el norte, pidió por favor que destacaran el precio del petróleo. Hasta 5% fue el incremento y decía, reparen por favor cómo subieron las bolsas el viernes en Europa, en toda Europa y el resto del mundo, claro. En todo el mundo. De hecho, el gráfico que hizo mi hermanito Antonino dijo que iba a subir la bolsa el día que iba a ser una alza de ese estilo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se explica eso? Bueno, al acuerdo en Europa. Eso llevó a esta fuerte subida en la bolsa que venía bastante deprimida. Todos venían augurando caídas a nivel mundial y que Chile iba a tener problemas. Nos asustaron con burbujas especulativas y vemos que, por el contrario, se han creado más empleo y afortunadamente se están corrigiendo estas
ineficiencias de mercado que nosotros hablábamos. Oye, Franco, además del desempleo como buena cifra de la economía real, está la producción industrial que subió 3,3% en mayo. La SOFOFA también subió la proyección para el sector industrial. Prevén crecimiento de 2,5 a 3% durante este 2012. Esa es la producción industrial y eso es bastante importante porque acuérdense que todavía seguimos con una cortapisa, cuál es la energía en Chile. Por lo tanto, el crecimiento de un 2% es un muy buen, pero muy buen crecimiento. En general, nosotros no vemos ninguna sombra en la economía chilena. El gerente general de Falabella, el gerente general corporativo, tampoco la ve, pareciera por lo que dijo. Bueno, mira, dijo que la Tito empresa Solario, ¿no? está muy sólida. ¿Claudita? No fue quien habló esta declaración, pero dijo, Falabella dice que esta empresa es muy sólida y que el plan de inversiones sigue tal cual su curso. No, ahí hay gente muy buena, en particular el Tito Solari, que fue compañero mío en la Facultad de Economía, un tipo, es de verdad, él es en serio. Benavente tiene que haber sido el que dijo eso, el gerente general corporativo, que también es bueno. Él fue. El Tito es extraordinario. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Falabella? Falabella va al abordaje de México. Recordemos que Falabella tiene inversiones en Argentina que van a estar muy cuestionables, más adelante vamos a decir por qué, en Perú, que le ha ido bastante bien, en Colombia y ahora va a México. ¿Por qué no en Argentina? Bueno, porque Argentina tiene un monitoreo de la economía por parte de la autoridad bastante cuestionable. De hecho, una noticia que no se hizo muy bullada, y claramente porque Falabella es un gran avisador en todos los medios, por lo tanto lo tratan con mucho cuidado, fue que Falabella había acordado con el gobierno argentino fijar el precio de más de 3.000 productos en Argentina para no impactar negativamente la inflación. Esa fue una decisión política correcta, pero una decisión económica arriesgada. Sin embargo, Falabella ha demostrado en el tiempo que toma decisiones muy, pero muy buenas, y en este caso habría que avalarla. Dos cosas al respecto. Falabella va a continuar con el crecimiento, también lo va a hacer Ripley y Cencosud, a través de disminuir su nivel de endeudamiento para corregir el alto endeudamiento que quedó después de la administración de Lawrence Goldberg en Cencosud, emitió y va a lograr recaudar más de 1.000 millones, y esos 1.000 millones se va a ir a pagar deuda. Curioso. El señor Polman no quiere tener deudas en Cencosud, y yo le invitaría, con el mismo esfuerzo que está haciendo con su empresa, que lo haga con los tenedores de tarjetas de crédito, es decir, bajar la tasa máxima convencional. Oye, ya que lo mencionaste, aprovecho de destacar una frase de la semana del ministro de Economía, Pablo Longueira. Dice que el empresario Polman quedará en la historia de América y dice que va a visitar próximamente las instalaciones, Costanera Center se refiere, y dice que ojalá Chile tuviese muchos empresarios como él. Yo creo que es un buen empresario, sin embargo, también necesitamos más empresarios como Leonardo Farcas, que tiene una ley, quiere promover una ley de donaciones. Nosotros analizamos esa ley de donaciones. El problema está que cada vez que Farcas hace una donación, impuesto interno, te cobra impuestos. Si, por ejemplo, en el caso de la Teletón, cuando donó los 1.000 millones, a la semana siguiente estaba impuestos internos cobrándole un 40% de esa donación, es decir, 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. ¿Qué es lo que propone Leonardo Farcas? Es algo que existe en todo el mundo. ¿Qué cosa? Que si los ricos donan, puedan decir a dónde y no pagar impuestos, que se les reduzcan los impuestos. En Chile, las grandes fortunas pagan los menores impuestos según la OCDE. Según la OCDE, las más grandes fortunas de Chile no pagan mucho impuesto. Por lo tanto, si no pagan muchos impuestos, lo que nosotros decimos es que tiene que haber una ley que los incentive a pagar esos impuestos y que se vaya directo a distintas donaciones, a familias enfermos, a regalar casas, cualquier mecanismo. En Estados Unidos, Claudita, si por humilde que tú eres, tú donas 1.000 pesos, se te puede reducir de impuestos. Tú lo puedes donar a una escuela municipal, lo puedes donar a una asociación sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. En Chile, ya que las grandes fortunas, de acuerdo al OCDE, no se enojen conmigo las grandes fortunas, que por supuesto no nos están viendo, pero ¿qué es lo interesante de esto? Las grandes fortunas en Chile casi no pagan impuestos porque todo lo hacen a través de empresas y sociedades, se pagan los sueldos inteligentemente para no pagar impuestos. Es todo legal, todo legal. Pero ¿qué es lo que podríamos hacer? Que esta ley fomente la filantropía. Aquí en Chile no existe este fenómeno de donar como existe en el resto del mundo, y creo que la ley Farcas sería un buen paso para que existiera este fenómeno de donar.
Si te ha ido bien en la vida, hay que ser generoso. Nosotros con Antonino tratamos de donar conocimiento porque nosotros creemos, estamos convencidos, que mientras más conocimiento se entrega a la gente, más empoderadas están las personas y de esa forma pueden tratar, a lo menos, de cumplir sus sueños. Oye, Franco, a propósito de eso, de empoderar a la gente, de tener reacciones del sueldo mínimo, debate que se viene que tú planteabas, el Ejecutivo ya propuso una fórmula para fijar el salario mínimo y pareciera que están abiertos a escuchar un poquitito más las posturas de elevarlo a 200.000 pesos al menos. Mira, Claudita, esta semana fue extraordinaria. No solamente nosotros dijimos que el fenómeno de Europa se iba a arreglar, porque se tenía que arreglar, si era un problema de manejo político, ¿de acuerdo? En Europa. Sino que además nosotros dijimos acá, en esta tribuna y varias veces, que la forma en que se está determinando el salario mínimo en Chile es una vergüenza. Bajaba el ministro de Hacienda como iluminado del más allá a decirnos a nosotros, los pobres mortales, cuánto era el reajuste. Y teníamos que aplaudirlo o pifiarlo. Señores, eso no es bueno para el Chile 3.0 que necesitamos. Nosotros dijimos hace mucho tiempo, muy sencillo, necesitamos una fórmula. Y nuestra fórmula es simple, directa y fácil de entender por todo el mundo. El salario mínimo multiplicado por el PGB per cápita con una cota superior o positiva. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Qué es lo que dijo Hacienda? Que había acogido una sugerencia de Renovación Nacional y la UDI, que yo nunca la escuché, que van a colocar una fórmula para el reajuste del salario mínimo. Las personas que nos siguen saben que esa es una propuesta nuestra hace mucho tiempo. ¿Cuál es la propuesta que quiere hacer el Ministerio de Hacienda? Que sea un polinomio que considere la inflación, productividad, PGB y un montón de otros factores. Mi recomendación, humilde como siempre, pero sólida, es que mientras más compleja es la ecuación, más difícil de entender. Mientras más compleja la ecuación, más difícil de entender por todas las personas. Lo que se tiene que hacer una fórmula simple, clara, directa, que cualquier chileno, cualquier chilena pueda entenderlo fácil y poder calcularlo y no tener que esperar que llegue un comité de expertos. Anteriormente se hacían estos comités y estos consejos eternos que finalmente llegaban a nada. Veamos lo que ocurrió con la educación, con el Consejo de Educación del año 2006, 2007 y 2008. Yo aseguro que es mucho mejor la ecuación que nosotros proponemos, que es fácil, directa y clara, en vez de estar a un consenso de Plantéala en la mil pizarra, mentes. Franco, con cifras, con números, la ecuación Parisi para bajar el sueldo, para subir el sueldo mínimo. Es muy sencillita, Claudita. Tenéis que colocar el salario mínimo multiplicado por 1 más la variación en el PGB per cápita. ¿PGB qué es? Es el Producto Geográfico Bruto, es cuánto producimos los chilenos, todos los chilenos. El camarógrafo, la jefa de piso, el otro camarógrafo, el otro el asistente del asistente del camarógrafo. Usted, Claudita, todos somos los que hacemos este Chile. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros miramos, partiendo desde el año 2000, ¿de acuerdo? Aquí está el año 2000. Aquí está el salario mínimo, que lo fueron reajustando tímidamente, así se ha comportado. Si lo hubiéramos reajustado de acuerdo a lo que nosotros decimos, sería esa la diferencia. Actualmente sería reajustado hasta el día de hoy, sería de 242.300. Este informe lo pueden revisar en nuestras páginas web www.parisi2014.cl y en el Facebook Franco Parisi Presidente. Se meten ahí y lo pueden buscar sin ningún problema, y lo hizo un cabro que es inteligentísimo, que se llama Gustavo Castro. Sale muy bien explicadito con PowerPoint. ¿Cuál es el diferencial? Actualmente está en 82.400. La diferencia es que esto se llegó a ese número a través de las estimaciones, a mi juicio, erróneas de los ministros de Hacienda de turno. Ellos basaban sus expectativas de reajuste en productividad e inflación, que nunca la achuntaron. O sea, sistemáticamente se han equivocado. ¿Cómo ustedes me explican, usted que está a punto de almorzar en su casa, este diferencial? Bueno, porque esta es una decisión objetiva y esta es una decisión subjetiva. De hecho, el diputado Andrade, dueño de un partido político principal, exministro del accionista, Trabajo, exministro del Trabajo, es partícipe también de este 182.
todos los senadores y diputados que han salido electo, tras elección, son partícipes de este 182. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo claro? ¿Qué dice la ecuación Parisi con las cifras? Mira, salario mínimo multiplicado por 1 más el cambio en el PGB anual. Listo, sencillo, y te llega a 242.300. Está lo último, Franco. La gente mucho pregunta por las AFP. Los afiliados registran la mayor cantidad de traspasos de fondos desde 2009. Y otro dato, el Fondo A perdió 6% en el segundo trimestre. ¿Qué se les puede recomendar? ¿Qué significan estas cifras? No, estas cifras hay que tener cuidado. En realidad, lo hemos dicho, si tú tienes menos de 45 o 46 años, mantente en el Fondo A, es casi irrelevante. Lo que estábamos viendo, lo dijimos acá, que es solamente un fenómeno de volatilidad por incertidumbre política, que va a volver a aparecer finales de agosto, principios de septiembre, dadas las reelecciones o elecciones que se producen en Estados Unidos, y va a traer un poco de incertidumbre en los mercados. Sin embargo, el crecimiento de China sigue fuerte. Claudita, sigue tan fuerte, para que la gente le quede claro. La señora Angela Merkel rescató Europa con aproximadamente 150.000 millones de euros. China va a invertir en el mundo 800.000 millones de euros. ¿Y qué tajada queda acá? Acá van a llegar a lo menos 900 millones para instalar una planta productora de celdas fotovoltaicas en la región del norte para que sea el epicentro de venta de placas fotovoltaicas para toda Latinoamérica. Se le propuso el puente del canal de Chacao. Y oye, le propusieron de todo, se pasó. Hasta que se llegaran al negro Piñera, pero dijeron que no los chinos. El punto es el siguiente, Claudita. La economía chilena está en muy buen pie. Pregunta, ¿a qué vino el rey de España? ¿A qué vino el primer ministro saliente de China? Vienen a buscar negocios donde están las mejores economías del mundo. Y la mejor economía, una de las mejores economías del mundo, es la economía chilena. Porque usted, señor, usted, señora, tú, joven, te levantas muy temprano, te acuestas muy tarde, eres un buen trabajador. Pero siempre se nos dicen que somos flojos, que somos chaqueteros. Una buena recomendación, www.escuelasinfronteras.com, Franco. Sí, tú tienes que terminar cuarto medio, tienes que estudiar y no hay forma más importante de salir de tu actual situación. Son dos, uno cambiándote de pega y la otra estudiando. Esa es la mejor recomendación, pero también falta que el gobierno entienda que los gobiernos tienen que cuidar a las personas. Las altas tasas de interés son malas para las personas. Estructura impositiva injusta que perjudica más a los que menos ganan y beneficia a los que más ganan, sin una ley como donaciones como la que propone Leonardo Farca, también son negativas. En general, la economía chilena viene bien, así que si el presidente de la República, quien es muy inteligente y respeto, pero no ha estado de acuerdo a lo esperado de las proyecciones económicas, dice que viene una crisis, lo único que tiene que hacer usted es mirar el precio del cobre. Si el precio del cobre está sobre los $3 y el Dow Jones está sobre los 12.300 puntos, señores, la economía chilena viene y viene muy bien. ¿Qué tiene sobre la mesa, Franco? Este fue un reconocimiento que me dieron en una visita que hicimos al IEP en Los Ángeles, octava región. Dimos una charla magistral, inauguración del segundo semestre, así que se lo agradezco. Y para esta semana vamos a estar en Temuco, en la UFRO. Vamos a estar en la UFRO en un seminario de emprendimiento. Va a ser realmente no menor lo que va a haber ahí. Hay varios personajes entretenidos del emprendimiento. Está Marcelo Guitar, el creador y el vendedor de las aguas benedictinos, y otros personajes más. Después estamos en La Serena, en la Universidad de La Serena y también en la Universidad Santo Tomás de La Serena. Y el día sábado, el 7 de junio, tenemos un evento, una charla con Antonino en el Teatro de Viña del Mar, el Cine Arte de Viña del Mar, donde vamos a estar discutiendo distintos aspectos de la economía, donde claramente vaya a estar tú, Claudita, y otros connotados líderes sociales para que nos vayan a ver. Hay que pagar una entrada, pero lo interesante es que vamos a estar llegando a todo el público. Así que, Franco, nos muchas vamos gracias, a la pausa y vamos a regresar con interesantes entrevistados acá en Los Parisi en la red. Ya, pues, Claudita.